El pasado 22 de junio, en plenaria de las sesiones correspondientes al mes de mayo, fue invitado el ingeniero Walter Otálvaro, director del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, a dar un informe de las obras que se están llevando a cabo en el municipio del Bagre, para analizar la evolución de las mismas y conocer los beneficios que éstas le generarán a la ciudadanía. El ingeniero hizo su presentación mencionando los artículos de las normativas del municipio a nivel social y de infraestructuras, señalando que no se está dando la aplicación de estos mandatos. En este documento está todo lo que tiene que ver en la parte social y en la parte de infraestructura del municipio. Si ustedes se dan cuenta o lo han leído, tenemos varios capítulos, son 67 artículos, ¿sí?, donde están las normas que en este momento el municipio tiene una gran falencia en la normativa del municipio, pues tanto en la parte urbana como en la parte rural. ¿En qué aspecto? En dar la aplicación de la norma, en poderle llegar al ciudadano sin atropellarlo y que el ciudadano entienda que es que esto ya no es un pueblo, es una ciudad, que como tal tenemos que desarrollarla. Entonces, en la parte de la norma nos hemos dado cuenta, tanto en la zona rural como en la urbana, que no hay aplicación de la norma. El municipio no tiene mecanismos para este tipo de cosas. También habló del retraso que ha tenido el Plan Básico de Acueducto y Alcantarillado y de los rellenos sanitarios, anotando que hay que volver autosuficiente a los corregimientos para la creación de sus propios rellenos sanitarios, entre otros temas de carácter social, económico y de educación, así como la descentralización de la administración municipal para atender a las comunidades rurales en su propio territorio. Entonces, la parte, uno de los llamados que se hace ahí, básico, un plan a mediano, largo y corto plazo, dentro de los programas del plan básico, es la ejecución del plan maestro de acueducto alcantarillado, que se haga una revisión, porque el plan maestro de acueducto alcantarillado se diseñó desde el 2005, sí, hay que hacerle una revisión, lleva 8 años de atraso, tanto en presupuestación como en ejecución. El diagnóstico interdimensional es una visión ambiental regional, o sea, la parte de los rellenos sanitarios, no sé, en este momento que ha sido un tema álgido también para tocar, pero es necesario tocarlo. Son las llagas que tienen muchos alcaldes que les duele porque son cosas muy costosas. Hay partes, pero ustedes tienen aquí un relleno que está en clausura, pero hay que darle. Tenemos 2 corregimientos, por eso le digo, hay que volverlo autosuficiente. Los corregimientos no se vuelven autosuficientes, la alcaldía no va a ser capaz con eso. Sí, tiene que volverse, o sea, hacer rellenos aparte, o sea, micro rellenos o en fin, mirar la manera de que se traten las basuras acá, porque aquí se produce muchísima basura. Y vuelvo y le digo, vamos a preparar los profesionales de aquí, no tenemos que venir profesionales de otra parte, nosotros no venimos de Marte ni de Júpiter, nosotros somos profesionales de una universidad. Tenemos la fortuna de poder contar con ustedes y que nos den la oportunidad de trabajar, pero aquí hay profesionales para trabajar, hay que ponerlos a trabajar. Después de 20 minutos de información detallada por parte del invitado, vino la intervención de los concejales. El primero en hablar fue Adil Arrieta. Esa planta de gas que se están haciendo en los barrios Los Comodatos sí contó con la aceptación de la elaboración del plan de básico de ordenamiento territorial, si sí cumple, no hay ningún riesgo ahí. Y la planta de la subestación de gas que están haciendo allá en Los Comodatos, sí contó de pronto con la aprobación no una aprobación, pero sí con los previos estudios del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Hay una zona de expansión urbana que es Los Comodatos, donde se estableció estas estaciones, a pesar de que eso es muy seguro, o sea, eso son plantas que son de extrema seguridad, o si no, no las dejaban instalar. Yo lo digo porque nosotros en Río Negro nos tocó también el plan del gas. No nosotros lo hicimos, pero sí nos tocó hacer la supervisión. El uso del suelo allá está inicialmente, o sea, no tienen un uso de suelo definido que te vayan a decir, ahí se puede asentar una estación de gas, sino un criterio del funcionario de planeación. El concejal Hugo Gómez expuso el tema de la sedimentación de los alcantarillados y de los barrios que afecta este problema. Usted dijo algo muy importante ahorita, y es la revisión del plan maestro de acueducto y alcantarillado. A mí me parece que eso es muy importante, porque es que ya se han venido presentando problemas con los alcantarillados, sobre todo en los barrios bajos como Piedra Blanca, Portugal. Usted dice que hay 8 años de atraso.
En esos 8 años es mucha la sedimentación que ha bajado. Entonces, ese tema yo muchas veces lo he hablado con los ingenieros y los contratistas. Se han venido presentando problemas en donde hacen los alcantarillados y muchas veces esos alcantarillados se devuelven, porque ya la parte de abajo donde terminan, pues ya eso está muy sedimentado, ¿cierto? Tenemos un problema así allí en Piedra Blanca, en donde las aguas ya están corriendo por las domiciliarias, salen las aguas, se rebosan. Muchas veces los ingenieros han puesto también a trabajar los alcantarillados por rebose, como llaman ellos, ¿cierto? Entonces yo pienso que sí es muy, pero muy importante revisar eso. Por ejemplo, en el colector Laureles, que yo lo rediseñé, me llegan a mirar el rediseño, se aumentaron los diámetros y se hicieron 2 líneas paralelas, por eso precisamente, y se está saliendo de 40 pulgadas en vez de 16, que es lo que salía. De 16 a 40 hay 24 pulgadas más, ¿sí? Eso no se hace a la topa tolón, aquí el bagre por su topografía es demasiado plano, por ende los colectores así hayan falta, lo que sea, necesitan topografía. Eso es lo básico en un proyecto de alcantarillado, la topografía, porque aquí se manejan pendientes, por el plan maestro se manejan pendientes muy pequeños, ¿sí? Que uno tiene que poner a trabajar la tubería, como se llama, por arrastre, o sea, porque por flujo, casi que a veces trabajan las tuberías a presión, para poder que empujen el caudal que lleva. Wilfredo Romero hizo su aporte preguntando si hay lugar visualizado apto para el relleno sanitario. Otra pregunta es si ustedes de pronto han visto un sitio adecuado para el relleno sanitario. Aquí no tenemos relleno sanitario y nosotros tenemos que realmente primero conseguir un sitio para trabajarlo. Qué bueno sería que usted nos dijera, hombre, en el estudio que hemos hecho, creemos que tal sitio es adecuado para el relleno sanitario. Los servicios públicos, usted sabe que le cobran las cuentas de servicios públicos, ¿sí? Porque si no una empresa se muere, eso no es rentable. Entonces la tasa de aseo se cobra en los servicios públicos, la tasa retributiva para nosotros poder hacer vertimientos puntuales al río se debe cobrar en los servicios públicos. Eso le duele a la gente, pero es así inicialmente, o sea, eso tiene que ser así, para poder que no se mueran los proyectos. Entonces lo del relleno sanitario, si quieren, nos comprometemos y vamos a evaluar un sitio para que lo propongamos. La concejal Dani Rodríguez manifestó que hay barrios en Puerto Claver que no cuentan con el servicio de acueducto y alcantarillado. Lo que tiene que ver con acueducto y alcantarillado. Tenemos barrios que lamentablemente nunca han sido beneficiados con 1 metro de tubo. O sea que en estos momentos los barrios están a las derivas. Salir de sus casas a buscar el monte más cerquita para hacer las mayores necesidades. O tener que venir hacia los amigos, vecinos que ya cuentan con ese servicio para poder hacer esas necesidades que tanto necesitan. Manuel Benavides, por su parte, mencionó de nuevo el tema de la sedimentación del río Nechí y le propuso al ingeniero que lo incluyera en el POT, por ser este afluente parte fundamental para el desarrollo de Puerto Claver. Yo me voy directamente a la dimensión ambiental. La vez pasada yo le toqué un tema muy importante que era con lo que tenía que ver con el río, el brazo del río, o sea, era el río principal anteriormente, la margen derecha. No sé si usted se dio de cuenta en los meses de verano, cómo era ese río. Ahí no había río, ahí pura playa. Eso nunca se había visto en la historia del municipio del Bagre, que por ahí usted podía tirar un barquito de papel y no cruzaba. Y esa es la realidad que vivimos hoy en día. Entonces, un caudal de eso tan importante para el desarrollo del corregimiento de Puerto Claver, ¿cómo lo hemos dejado abandonado en el tiempo? ¿Cuáles han sido los factores para que ese río esté viviendo esa situación hoy en día? No sé si de pronto ya usted ha hecho ese estudio o toda esa información ya la tiene, pero sería parte fundamental de que eso quede enmarcado allí dentro de ese plan básico de ordenamiento territorial. A la sesión llegó el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Laureles y tuvo un agitado momento luego de que algunos concejales se mostraron en desacuerdo con la participación arbitraria del invitado, quien desconocía los protocolos de sesiones. El presidente se retiró del recinto molesto, argumentando que no hablaría fuera de cámaras. Nosotros no estamos diciendo que ellos no
lo hacen después. Ahorita se cierra la sesión y ellos intervienen, nosotros lo vamos a escuchar. No tienen que hacerlo de la sesión. Si se trata de organización, Recuerda que yo voy a hablar afuera de cámara. No tiene sentido. Voy a hablar afuera de cámara. regálame un saludo mañana. En la sesión siguió la disputa por la palabra y el concejal Horacio Bermúdez, con un tono de voz más elevado, le pidió respeto al concejal Ramiro Vargas luego de que este último le dijera que prestara más atención a la exposición del ingeniero. Y aquí sí deploro un poquito parte de la pregunta del honorable Horacio. Horacio, mientras usted hablaba con el presidente de Caño Laureles, que es el sector donde se está haciendo la obra, el ingeniero exponía aquí la dimensión de la tubería, los diámetros. Yo no manejo las palabras específicas que que manejan ustedes como ingenieros, tramo a tramo, y las especificaciones, los milímetros, los sectores, los barrios, las casas. Entonces, si ya he estado prestando un poquito de atención, todas esas explicaciones aquí ya las había tenido algunas de sus preguntas. Yo entiendo más del tema que cualquiera de los demás concejales que están en este momento, porque yo vivo a diario, yo saco el pie de la casa y ahí mismo lo primero que veo es el Caño de Laureles. Yo sé de las dimensiones de la tubería, pero si Horacio Bermúdez no puede preguntar aquí cuál es la tubería, porque el honorable concejal Manuel Ramiro le choca en sus discursos salidos de tema, y se va a poner bravo porque yo hago una pregunta y porque pido la aclaración hacia la tubería que están poniendo, entonces ¿para qué fue que me eligió también una comunidad? Entonces me hace el favor y le pido más respeto, honorable concejal, también a la curul de Horacio Bermúdez. El presidente del Consejo Municipal hizo un llamado al orden y reanudó la sesión con el tema de interés y tomó la palabra para dar su aporte al debate. El ingeniero no le interesa lo que nosotros tengamos aquí, a la doctora tampoco, a la muchacha tampoco. Estoy de acuerdo con usted. Entonces, basémonos en el tema de Caño de Laureles. Yo estuve conversando con el presidente de la Junta de Acción Comunal que se acabó de ir y me decía de que estaban como haciendo unas actas para ver el estado de las casas, pero que esas actas solamente las firmaban y se las llevaban, no les dejaban una copia o un recibo de las actas. Posteriormente yo me dirigí, estuve conversando con ese señor Will García y me decía que no había ninguna necesidad de entregar ningún recibo, solamente ellos se quedaban con esas actas para verificar el estado de las casas y que solamente ellos manejaban ese documento. Yo le dije, pero mire, es importante que todo documento que uno firme, pues uno le quede una constancia y le quede un recibo. Es más, uno va a un banco agrario, uno va a cualquier banco y uno consigna un dinero y le dan un recibo. Y más que la firma, que se trata de la firma de uno y que quede en las manos de uno un recibo. Entonces me decía, hombre Faber, pues voy a tener que investigar más bien y consultar con un abogado, porque hasta donde yo sé, me dijo que no había necesidad. Le dije, hombre, yo sí creo que es importante, y más que importante, indispensable y necesario que las personas tengan un recibo, cómo están sus casas y cómo la entregaron antes, durante y después de la obra. Luego de calmarse los ánimos, el ingeniero del POT finalizó su intervención con el proyecto de Caño Laureles y la obra que propuso realizar en ese sector, que va desde la escuela Personitas hasta la escuela La Maranata, siguiendo el cauce del Caño. El proyecto se propuso hacer esto, no es que vaya a hacer esto. Lo que queremos es ilustrarle a la gente lo que se puede hacer con la Junta de Acción Comunal. O sea, ¿por qué? Porque usted sabe que la movilidad del Bagre es cero, es nula, para la gente a pie. O sea, que hay 20.000 o 30.000 motos moviendo en diaria y eso por aquí por la avenida no puede andar nadie, no hay por dónde andar, fuera de que el pantano, ¿cierto? Entonces lo que está proponiendo es una ruta más o menos de 5 kilómetros, enlazándola con el aeropuerto, con todo el polideportivo, el perímetro del polideportivo, el aeropuerto, la Maranata, parque biblioteca, todo eso es un circuito en ciclorruta y en andén. En esta obra que vea, nada más ayer se nos entró el agua de Casarroja, toda la de Caño, de lluvia negra, de lluvia y de la del Caño Negro, se nos entró toda porque el trabajo quedó mal hecho y hoy tuvieron que venir a volver a recuperar, a arrancar la tubería para volverla a hacer. El llamado que yo le hago es que nos hagan un trabajo bien hecho,
Yo ayer busqué al señor Pedro y le dije que el agua se nos estaba saliendo. ¿Quién es el señor Pedro? Y entonces el señor Pedro me dijo, mañana nosotros vamos a arreglar el problema, hoy vinieron a arreglarlo. Pero la parte de arriba está que Casarroja se estaba hasta inundando, vino Orlando Grueso a decir cuál era el problema, que la casa de él se le estaba entrando el agua del alcantarillado. Lo han arreglado 2 veces, la primera vez quedó mal hecho y lo tuvieron que arrancar y ahora lo están otra vez arreglando. Que vengan a ver en los trabajos porque ni planación se muestra por aquí. A ver, viene y ahí mismo arranca y va y dice que está quedando muy bueno.